Es un anticoagulante. Vamos a ver que cuando nosotros queremos ver en un microscopio óptico lo que viene a ser la membrana basal, vamos a usar la coloración de PAS. PAS quiere decir ácido periódico de Schiff, ¿no es cierto? Da una coloración rosada. Esto nos ayuda mucho para identificar la membrana basal, y no solamente la membrana basal es importante para lo que sea el proceso de regeneración o de reparación, sino nosotros sabemos que para el estudio, por ejemplo, de cáncer, existe el carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante. ¿A qué se llama el carcinoma infiltrante? Es aquella neoplasia que rompe la membrana basal. En muchos casos es difícil de poder identificar la membrana basal, entonces uno hace una coloración de PAS y va a ver perfectamente la membrana basal. Si encuentra que el tumor ha invadido a la parte estromática o al tejido conjuntivo, diremos esto es una neoplasia infiltrativa, ya no va a ser una neoplasia in situ. En el microscopio electrónico es lo que se ven las dos capas. Yo le decía, una que va a ser del epitelio y otra que va a ser la parte del tejido conjuntival. Esas capas que vamos a ver, una es la capa lúcida y la otra es la capa densa. Esta capa densa es la que pertenece al tejido conjuntivo y la capa lúcida es la que pertenece, por ejemplo, a la parte epitelial. Eso es lo que hemos visto antes. ¿Cómo es la organización de una reparación? Primeramente, cuando se produce una lesión estructural considerada en el tejido, la resolución del lesionado, se consigue una organización y una reparación. Nosotros vamos a tener tres componentes importantes para lo que es organización y reparación. Entre esto, como le dije antes, viene a ser la parte vascular, los capilares. Y uno se toman también los capilares preexistentes en la lesión que uno ha tenido. Entonces nosotros vamos a ver que es un tejido lesionado que forma nuevos capilares en forma de brotes hacia la zona lesionada. ¿Qué es lo que va a brotar? Es la parte del endotelio, y a eso se va a llamar la angiogénesis, y se produce en las 24 horas. ¿Qué importancia tiene esto en medicina? Si por ejemplo uno encuentra un cadáver y ve una cicatriz, o muchas veces cuando se cometen asesinatos, dejan, por ejemplo, si van a hacer un hurto de un bebé intraútero, a la mujer la sedan, le hacen una cesárea, le sacan al bebé y la dejan, o la liquidan a la persona y la eliminan. Entonces nosotros ahí vemos más o menos el tiempo que va a tener esta lesión. Por ejemplo, si encontramos ya una formación de angiogénesis, nosotros decimos esta muerte se ha producido aproximadamente hace 24 horas. Acuérdense que todos estos cambios solamente es en las personas vivas, no se da ningún cambio estructural en personas muertas. No crean que porque le cortan el abdomen y abandonan a esa persona, los cambios van a seguir produciéndose. Si la persona murió ya no va a haber ningún cambio más, entonces por eso es muy importante para poder determinar el tiempo. Vamos a ver que la descomposición proteolítica de la membrana basal de los vasos progenitores. Vamos a ver que la migración de las células endoteliales hacia el estímulo angiogénico. Vamos a ver la proliferación de las células endoteliales, la maduración de las células endoteliales con organización en los tubos capilares, y estos neovasos, cuidado que vayan a confundirse neovasos con un proceso neoplásico. Neo en medicina quiere decir nuevo, o sea, es la formación de nuevos vasos que van a dejar transcurrir el líquido que se encuentra.
Por eso después que existe una herida, hay un edema, porque va a haber todavía la salida del intravascular al extravascular. Esto es la migración del endotelio. Miren, si esto es un vaso sanguíneo, esto va a migrar y va a formar una nueva rama de este vaso sanguíneo. Por eso, cuando en una de las diapositivas hemos visto que este crecimiento vascular va a ser en forma arborescente, en forma de ramas. Cuando hay la fibrosis o fibroplastia, los fibroblastos, ¿qué es lo que originan, señorita? ¿Qué originan los fibroblastos? No sé. El colágeno, ¿no es cierto? Cuando el fibroblasto envejece, es el fibrocito. Cuando hablamos de la fibrosis o de la fibroplasia, ocurre sobre la armación de los vasos sanguíneos. Eso es lo que les decía, crecen los vasos sanguíneos, la neovascularización, que se va a formar como un enmarallado, y en donde los espacios de ese enmarallado se comienzan a rellenar principalmente con lo que viene a ser el tejido conjuntivo. Y luego vamos a ver que después de este proceso va a existir el fenómeno de cicatrización o el fenómeno de regeneración según la conservación de la membrana basal. Los pasos en lo que va a ocurrir esta fibrosis va a ser primeramente la migración y la proliferación de los fibroblastos. En el sitio de la lesión y el depósito, ¿qué cosa quiere decir SM? Matriz extracelular. Matriz extracelular. Matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Es el tejido conjuntivo. Entonces vamos a ver que estos depósitos van a estar en estos espacios de los vasos sanguíneos. Esto va a ser inducido primeramente por el PDGF, el FGF y el TGF. Es muy importante que acá nosotros tengamos presente de las citocinas, que va a ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que ya les hablé hace un rato. La maduración y la organización de la cicatriz. Vamos a ver que esto va a ser por periodos de tiempo. También es muy importante esto cuando uno se dedica a hacer la parte de medicina legal, para poder determinar el tiempo que ha tenido ese cadáver. Entonces nosotros primeramente vamos a ver que entre el tercer y el quinto día se establece primeramente un tejido de granulación. Este tejido de granulación nosotros lo vamos a ver como una proliferación vascular. Cuando uno pone la lámina en el microscopio, va a haber gran proliferación de vasos sanguíneos y nosotros decimos esto es una neovascularización que va a ser parte de lo que viene a ser un tejido de granulación. Y acá tenemos el ejemplo. Si por ejemplo, ¿qué están observando acá? Gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces cuando ustedes observan esa gran cantidad de vasos sanguíneos, dicen esto es un tejido de granulación. En este recuadro van a ver que este tejido de granulación tiene una coloración azul. Y si yo uso en la histoquímica un colorante para que dé azul, ¿cuál va a ser ese colorante? ¿Cuál? ¿No? Por ejemplo, en la cirrosis, para ver la formación de los nódulos, ¿cómo se llama esa coloración? La tricrómica de Mason, que el tejido fibroso es de ese color azul y el músculo es de color rojizo. Este es un esquema en donde nos muestran cómo de la parte de la luz vascular va a salir una gran cantidad de elementos que se van a agrupar y van a formar primeramente la zona de agrupamiento de los macrófagos.
Cuando nosotros vemos esto, es la angiogénesis. Miren la formación de la gran cantidad de los vasos sanguíneos, el tejido conjuntivo y esas células que migraron del intravascular al extravascular. Acá nosotros vamos a tener ya un tejido de granulación vascular. Todo esto rojo que ven van a ser vasos sanguíneos. Esto es el elemento del componente inflamatorio. Entonces, si ven esto, ustedes dicen esto es un tejido de granulación. Pasa el tiempo y van a ver cómo estos espacios intervasculares que se han formado de la neovascularización están repletos por células del tejido conjuntivo y por el mismo tejido conjuntivo. Nosotros acá vamos a ver también un tejido de granulación, pero que ya va a tener la parte fibrovascular. ¿Qué quiere decir fibrovascular? Que una parte del tejido ya está siendo constituido por tejido fibroso y el resto por tejido vascular. Tenemos acá la presencia de fibrocitos y la presencia de lo que viene a ser la parte del colágeno. Cuando nosotros observamos esto, vamos a ver que esto va a ser una cicatriz. Cuando nosotros vemos una cicatriz en el microscopio, vamos a ver tejido fibrótico. Cuando nosotros vemos una parte exuberante de lo que viene a ser el tejido fibroso, se va a llamar una cicatriz queloide. De acuerdo a las razas, por ejemplo en la raza afroamericana, el queloide es muy frecuente. Entonces nosotros vamos a encontrar unos cordones tremendos, por ejemplo, en la persona que se le hace cirugía. Antes la cirugía más que todo era a cielo abierto. ¿Qué era a cielo abierto? Le cortaban, por ejemplo, el abdomen, desde el apéndice sifoides hasta el pubis, ¿no? Le abrían todo y después le hacían una sutura. Y en las personas oscuras acá tenían un cordón, así como el cierre de Mikasaka, así prácticamente. Ahora no, las cirugías son laparoscópicas, en donde solamente ves dos pequeños agujeritos que te van a colocar ahí para distenderse el abdomen. A pesar de esos pequeños cortes, en los pacientes que hacen queloides van a tener ese tipo de cicatriz. Ustedes habrán visto que hay muchas personas ahora que los hombres usan aretes, se les forma una pelota acá en la oreja. Eso es un material de tipo queloide y se trata simplemente aplastando esa lesión para que pueda desaparecer. Si no desaparece, hay que hacerle una cirugía. Hay personas que no pueden usar nada en las orejas porque son muy susceptibles a hacer esa cicatriz de tipo queloide. Aquí es muy fácil que ustedes vean la parte de los fibroblastos. Y si yo les digo, esto que viene a ser el tejido conjuntivo, ¿qué es lo que le falta? Al comienzo dijimos cómo estaba constituido el tejido. ¿Ah? Vasos. No. Tiene vasos. No tiene anexos. Acá ustedes no van a ver, cuando ven una cicatriz, no van a ver folículo piloso, no van a ver glándulas sudoríparas, no van a ver glándulas sebáceas. Lo que sí van a ver son vasos y gran cantidad de tejido fibroblástico. Y cuando van a ver la parte de la epidermis, por ejemplo, va a ser una epidermis muy delgada. ¿Cuál es el proceso de una cicatrización? Primeramente, inducción a una respuesta inflamatoria aguda por la lesión inicial. Regeneración de las células parenquimales, la migración y proliferación de las células parenquimales en el tejido conjuntivo, la síntesis de proteínas, ¿cómo se llama esto? Material Matriz extracelular. Vamos a ver la remodelación de los elementos parenquimales para restituir su función. Si vemos esto de remodelación de los elementos parenquimales para restituir su función, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una regeneración o va a ser una cicatrización? Cicatrización. A ver, delegado, ¿cómo va a hacer? Cicatrización. ¿Ah? Cicatrización. ¿Qué? ¿Cómo? Cicatrización. No, va a ser regeneración. Si va a sustituir la misma función,
es regeneración. Claro. Cuando tú tienes la fibrosis, por ejemplo, ya no vas a poder sudar por esa zona porque no tienes glándulas sudoríparas. No te va a salir vello porque no tienes folículo piloso. Si tienes la misma función y la misma forma, va a ser regeneración. Por eso acuérdense que la regeneración y la fibrosis son partes de lo que viene a ser todo el proceso de, la regeneración y la reparación y la fibrosis son partes de la reparación. La remodelación del tejido conectivo para dar resistencia a las heridas. Lamentablemente, cuando la superficie lesionada es muy amplia o la destrucción es muy profunda, no se va a poder recuperar ni por fibrosis sí, pero no va a haber regeneración. Por ejemplo, las quemaduras. En las quemaduras hay un exceso de fibrosis, que muchas veces esta fibrosis impide la funcionabilidad del órgano. Por ejemplo, si tiene una quemadura en la cara y la mandíbula no la pone en una posición para que él se pueda alimentar y pueda hablar algo, con el tiempo, después de que se ha consolidado todo su problema, hay una gran fibrosis y la persona no va a poder abrir la boca. Ya, Los de 10 minutos. ya hermano, ahorita acabo. Ya, mis alumnos salen. Ya, ahorita Mis acabo. alumnos salen en ese momento. Ya, que salgan no se quieren. Ya, entonces vamos a ver que cuando hay ese proceso Sí, en 30 segundos. de fibrosis, vamos a ver que no va a haber funcionabilidad del órgano. O sea que la persona no va a poder abrir la boca. Cuando hay problemas de fibrosis a nivel del codo, las personas no van a poder tener funcionamiento del brazo. Y lo que se va a producir va a ser una consolidación del tejido óseo. Entonces siempre cuando se hace una reparación de este tipo, a los pacientes tienen que ponerle en posición fisiológica. Y la posición fisiológica es con el brazo a medio doblar para que se puedan alimentar o puedan hacer alguna otra acción. ¿Ya acabamos, creo? Para que tengan una buena cicatrización, primeramente lo que hay que tener es un buen afrontamiento, que las heridas sean limpias para tener una cicatrización en una primera intención, y cuando se tiene procesos infecciosos, por ejemplo de una apendicitis, es preferible no realizar la sutura, dejarlo abierto hasta poder combatir el proceso infeccioso. Una vez que se combate el proceso infeccioso, se debe suturar. Posteriormente a esto va a dar una cicatriz firme, bien consolidada. Si yo hago una sutura en un lugar infectado, corro el riesgo que estos pacientes pueden hacer una ruptura de la herida y es mucho más complicado hacer una cicatrización en segundo tiempo. Cuando yo voy a hacer una reparación, tengo que ver cómo están las proteínas del paciente. Si el paciente no tiene una cosa grave, inmediata para operar, es preferible aumentar las proteínas para que entre a sala de operaciones, para que yo tenga una buena cicatrización. Así como no hay cicatrización en la parte, por ejemplo, de la pared abdominal, puede haber una falsa cicatrización en los intestinos. Si yo hago una anastomosis, quiere decir unir un intestino con otro intestino, esto también se puede abrir y me da un cuadro de septicemia y el paciente se muere. Estos son los tipos de lesiones. ¿Cómo vamos a romper la membrana basal? Cuando nosotros hablamos de cicatrización por segunda intención, vamos a tener el infarto, la úlcera, la inflamación, formación de abscesos, heridas grandes. Tenemos extenso crecimiento hacia adentro del tejido de granulación. También esto es un problema porque hay que volver a abrir por planos todas las heridas, recortar el tejido que está en exceso y volver a suturar. Bueno, yo creo que no hay nada más. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor?
Este es el tejido de la coloración de mazo, miren este color azul, todo esto. Y el otro es de la parte muscular. Miren cómo se ve con la coloración de mazo, del color rojizo el músculo y del color azul la parte de lo que viene a ser el tejido fibroso. ¿Alguna pregunta, por favor? Antes que venga otro profesor y se olvide. ¿Alguna pregunta? Bueno, mi grupo bajamos al laboratorio, por favor. Por cada uno.